bueno, y en esta última celebración de este año, agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho durante este año que hemos pasado y lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestras vidas. En esta noche hemos invitado al pastor Marcos. El año pasado, creo que más o menos fue en diciembre también que lo invitamos, así que bueno, dije, bueno, está Marcos, si puede el viernes, bueno, pudo, así que está con nosotros. Así que estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Vamos a pedirle a Marcos que pase, vamos a estar orando juntos por la palabra una vez más. Agradecidos, Señor, contigo, agradecidos por este tiempo y de manera especial rogamos que tú dirijas la vida de Marcos en este tiempo y que tu Espíritu Santo le guíe, Padre, conforme a lo que quieres hablarnos en esta noche. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. En realidad fue en enero. Este año 2 veces, al principio y al final, ustedes no aprenden. Ustedes no aprenden, no sé cómo me siguen invitando. Bien, no sé, yo soy medio distraído con el micrófono, de repente si lo bajo y no se escucha bien, me avisás si lo subo porque me distraigo bastante. Bueno, Dios los bendiga a cada uno. Última reunión del año, los felicito porque tener una reunión casi el último día del año, no todas las iglesias lo tienen y es bueno terminar el año glorificando al Señor y bueno, y buscando de Él, ¿no? Permitiendo que Él haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto, viniste hoy preparado con tu corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios? Porque a veces venimos con algo, con una consulta al Señor, con una carga, con algo que tenemos ahí en el corazón. Y el Señor, a través de la palabra, que de repente no tiene nada que ver con lo que nosotros traíamos, esa carga que nosotros teníamos, pero igual el Señor se las ingenia para hablarnos, ¿no? Y para hablarnos a nuestra vida de eso. Pero también a veces hay cosas que nosotros no sabemos que están adentro nuestro, y que el Señor igual va allí adentro de nuestra vida y toca y la hace aflorar para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos necesitando, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que necesitamos. Que esa sea esta palabra hoy, ¿no? Que toca a cada uno. El Señor sabe qué palabra trae para esta noche. Yo intento orar y pedirle al Señor que la palabra sea lo que la iglesia necesita. Voy a orar una vez más. Voy a orar por tu vida para que el Señor esté abriendo ese lugar donde tiene que ser tocado y el Señor tiene que trabajar allí. Señor, gracias por esta noche, gracias por este privilegio, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Yo te pido que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que está aquí escuchando tu palabra, Señor. Dios, tú traes una palabra para esta iglesia, para esta congregación, Señor. Que sea una palabra que aliente al próximo año, a lo que tú traes para cada uno el próximo año, Señor. Si hay personas que han venido, Señor, mal, Señor, con un corazón cansado y fatigado de este año que ha pasado, Señor, te pido que le des nuevo aliento, Señor. Y si hay personas que vienen muy bien, Señor, este año, que tú puedas usar, Señor, toda esa energía y ese aliento que tienen en su corazón para que puedan servirte mejor el próximo año, Dios, para que puedan hacer mejor las cosas para tu gloria. Dios, todos necesitamos eso, Señor, que nuestra vida esté abierta a lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como cristianos es imperioso para nosotros que agarremos la palabra cada vez más minuciosamente y la aprendamos más y profundicemos en ella, porque hay muchas cosas para profundizar allí en la palabra. De repente la hemos leído, tal vez, no voy a preguntar porque dejo capaz que nos quedamos en evidencia. Dicen que los cristianos últimamente están leyendo muy poco la palabra, que prefieren ver Netflix o no sé que acá no, pero en otra iglesia que yo conozco sí.
se dedican poco a leer la palabra, pero aún así leyendo la palabra requiere que vayamos adentro, bien minucioso, a leer y a entender y a escudriñar lo que en ella dice, para así poder sacar las nuevas maravillas que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor nos puede maravillar a nosotros con su palabra todavía, ¿no? Yo me he maravillado en su palabra este año con muchas cosas y digo, ¿y eso estaba ahí? Y yo la he leído varias veces a la palabra de Dios y la he predicado muchas veces. Hace más de 20 años que predico la palabra de Dios. Y aún me sigue sorprendiendo con cosas. Entonces, hoy intentaré que la palabra sea minuciosa. Espero no aburrirlos, pero la idea es que ella vaya y explique las cosas que de repente no se notan ahí a ras, sino que hay que profundizar un poquito más. Lo segundo que quiero decirles es que la iglesia que entiende y sabe escuchar la palabra, esa es la iglesia que la palabra de Dios es dada. No es la iglesia tal vez que más la necesita, porque capaz que la iglesia que más necesita no está dispuesta a escuchar, pero no quiere decir que las cosas que yo voy a hablar hoy, quiere decir porque acá no se están haciendo, quiere decir al revés, porque se están haciendo y el Señor quiere que se hagan mejor y quiere profundizar. Hay una diferencia muy grande. A mí siempre tengo esa percepción, cuando una persona escucha la palabra, la que más la necesita, está distraído, está mirando para cualquier lado, y aquella persona que está atento dice, bueno, pero esta persona no necesita, pero igual está aprendiendo, y dice, sí, entiendo, sí, yo tengo que entregarme más al Señor, y de repente una persona consagrada de años, pero sigue abierto a escuchar más de la palabra. Y de repente aquella persona que necesita realmente, bueno, a ver cuándo vas a dejar esa vida de estar entre aquí y allá y te vas a entregar al Señor, de repente está distraído, no escucha nada. Entonces la palabra de Dios va hacia el corazón que está dispuesto a recibirla, a abrirse y a permitir que siga, que el Señor lo confirme por ese camino. Esa a modo de introducción. Y ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Espero que sea una palabra que ayude a cumplir la tarea del próximo año, que los aliente y que se pueda entender un poco más cómo es la vida de la iglesia, la vida de una congregación. Si están listos, leemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta palabra habla sobre el relacionamiento del cristiano con el poder en la iglesia, ¿no? Empieza hablando de eso, con el poder. Hay personas que tienen poder dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, alguien, para que se entienda lo que quiere decir, alguien decidió, o una persona, un grupo de personas, que hoy va a haber una reunión. Hay personas que simplemente vino, hay personas que lo decidieron. Eso
significa que esas personas tienen un poder, el poder de decidir si va a haber reunión, si no va a haber reunión. Quien predica, alguien tuvo el poder, por así decirlo, de invitarme, es decir, de decirle, bueno, vamos a, ¿por qué no viene el pastor Marcos a predicar? Bueno, y aquí estoy. Y hay personas que obviamente tienen que seguir un liderazgo. Un poco, Pedro empieza hablando de esto, de cómo es nuestra relación con el poder, y es muy diferente a la relación que el mundo tiene con el poder. Es muy diferente. Y eso lo tenemos que aprender y no tenemos que dejarnos llevar de pensar que es lo mismo, que nosotros es como si fuéramos un club deportivo, un club social, un partido político o cualquier otra institución humana que se les ocurra, no puede ser igual en la iglesia y no debe de ser igual en la iglesia. Nuestra relación con el poder, nuestro entendimiento de cómo funciona el poder de la iglesia tiene que ser único. Único, y no proviene de nosotros, proviene de Dios, tiene que provenir de Dios. Pero no es perfecto, porque si no, no necesitaríamos una palabra que nos dijera que tenemos que actuar de esta manera. Aún así, nosotros con nuestras mentes humanas interpretamos y reinterpretamos lo que la palabra de Dios está expresando. Entonces, cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, cuando dice ancianos, la palabra que usa en griego, voy a nombrar las palabras en griego, no sé si esto los aburre un poco, yo sé que hay veces que no les gusta mucho que nombren palabras en el original, dice tal y cual cosa, pero es fabuloso hacerlo porque uno se da cuenta de cosas que, si la lees solamente en español, sin revisar, sin chequear nada ahí, uno se le escapan cosas. La palabra anciano aquí es presbítero. No sé si ustedes tienen ese nombre presbítero en la iglesia bautista. No. Bien, en nuestra iglesia sí, es un cargo eclesiástico, presbítero. Yo soy presbítero de la iglesia del Nazareno, ¿no? Los presbíteros son los pastores que, son reconocidos y ya han pasado por una etapa de crecimiento, y cuando llegan a determinada etapa, bueno, ahí se les nombra presbítero. Entonces, si acá en vez de poner anciano, como está bien puesto en Reina Valera, hubieran puesto presbítero, hubiéramos perdido un poco lo que significa eso. Pensaríamos que estamos hablando de un cargo eclesiástico. Y en realidad el presbítero, la palabra presbítero, lo que se refiere, es cualquier persona con trayectoria en la iglesia y con, con diferente currículum y cartas que lo apoyen de una vida entera sirviendo al Señor y con referencias espirituales y que pueda servir de apoyo a los demás. Esas personas son las que gobiernan o que tienen poder en la iglesia, o deberían serlo así. Es decir, en este tiempo era así. Los ancianos, las personas mayores, pero no solamente mayores de edad, sino mayores de trayectoria, que han pasado un montón de cosas y han vivido una vida en el Evangelio firmes, fielmente, son las personas que nos deberíamos apoyar para recurrir a la enseñanza de la palabra, para recurrir a consejos sabios y esas cosas. La palabra de Dios, honra a los ancianos. O el mundo no lo hace así. El mundo, pero no ahora, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, hablamos del mundo, decimos ahora en la actualidad. Nunca fue así. En el mundo, siempre los imperios, las monarquías y todo, pasó de la misma manera. Un rey tomaba por la fuerza cuando era joven, después se ponía viejo y sus propios hijos lo mataban y se quedaban a veces con su trono. O venía otro emperador más joven que lo derrocaba o conquistaban o daban un golpe de estado, lo que sea. Y siempre fue así. Nunca se respetaron las canas en el mundo, ¿no? Entonces, en la iglesia sí se tiene que respetar. Sí se tiene que respetar a la persona que tiene un camino hecho en el Señor, que ha recibido al Señor hace muchos años y ha permanecido fiel. Tienen que ser referentes para nosotros. Personas que nosotros podamos abrir nuestro corazón, contarle cosas y que veamos que nos pueden ayudar y tenerlos presentes. Entonces, eso es el primer punto que yo tengo acá,
para decirles. Dice, mire lo que dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, lo que hace Pedro es identificarse que está hablando, porque él también es anciano, ni que será que anciano, que es Pedro, ¿no? Tal vez sea uno de los más ancianos que haya, con los que se pueda contar. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, apacentad la grey de Dios, es decir, apacentar, pastorear al pueblo de Dios. Eso es lo que tienen que hacer los ancianos, pastorear al pueblo de Dios. Pero no de cualquier manera, ¿no? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Le suelta algo eso de ganancias deshonestas y por fuerza y por esas cosas? Lamentablemente hemos tenido noticias, y por eso yo digo que la palabra no es tal vez para quien la más necesita escucharla, sino para quien está más dispuesto. Hay muchos lugares y muchas congregaciones que este es el sistema, digamos. Es por fuerza, es lo que el pastor dice, y es por ganar. Bueno, no vamos a hablar de ganancia deshonesta, pero sabemos cosas, hemos escuchado cosas. Entonces, esto tiene que estar claro en nuestro liderazgo, ¿no? Que nosotros debemos de cuidar del rebaño, tenemos que cuidar de la iglesia con toda la buena voluntad, con todas las ganas, con todo el amor y con todo el cariño, como si fueran nuestros propios hijos o nuestra familia o familiares muy queridos. Así tenemos. Esa es la relación del que gobierna con el que es gobernado. Muy diferente a la del mundo. La del mundo lo que quiere hacer es someter, que no me vayan a sacar de mi puesto, ¿no? Que no me vaya a mover de acá, que no venga otro más joven y me saque, que no venga otro con otras propuestas y me saque, que poderme mantener en el poder lo más posible. Pero en la iglesia no es así y jamás puede ser así. La iglesia tiene que ser, permitir que Dios sea el que les diga cómo relacionarse con el poder. Entonces, seguimos un poco adelante, dice, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿no? Siendo ejemplos de la grey. Es decir, esto es algo maravilloso porque yo he visto, y tal vez, no sé, tal vez hasta en alguna vez he caído en eso, ¿no? Cuando uno está ya a determinado nivel, por así decirlo, no vamos a decir nivel, es medio tonto, pero uno es hablando en pensamientos humanos para que se entienda, uno le parece que hay cosas que no tiene que hacer, ¿no? Que uno ya no está para barrer el piso, ¿no? Uno ya no está para... Yo soy el pastor, no tengo que ser el primero que llegue para abrir, ahí para eso está el portero, entonces yo llego ya cuando está todo pronto, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, cuando uno está queriendo ser líder dentro de la iglesia, y no hablo solo a los pastores, porque recuerdan que decía presbíteros al principio, que decía ancianos, no cargué una escopeta y le estoy disparando al pastor Ricardo acá, sino todo lo contrario, es que cada uno de los que queremos servir al Señor y se nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de servir al Señor, debemos siempre ser ejemplos. Es decir, ser modelos. La palabra que se usa es para modelo, para una cosa igual, como un sello que hace, no ser como un sello que marca, bueno, este sale igual a mí porque yo lo marco de una manera, porque mi ejemplo es digno de seguir. Entonces, igualmente jóvenes, ahora viene la otra parte, los jóvenes, no está hablando simplemente de edad, sino también los jóvenes en Cristo, están sujetos a los ancianos. Qué difícil parece esto, ¿no? ¿Por qué hay que estar sujetos? Si los jóvenes, eso no voy a decir somos, los jóvenes son rebeldes, ¿no? Está en su naturaleza rebelarse. Pero eso es según el mundo. Pero en la iglesia es diferente. Los jóvenes se los enseña que tienen que estar sujetos a los ancianos. Y después dice, y todos sumisos unos a otros,
vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros como iglesia tenemos que permitir que Dios sea quien rija nuestras vidas. Este próximo año que comienza, que Dios dirija nuestras vidas de esta manera, que todos seamos sumisos unos a otros. Y yo decía, bueno, qué lindo que suena, ¿no? Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Porque si, por ejemplo, vamos a decir, bueno, somos los líderes, ¿está? O el pastor o los líderes. Ay, no, tenemos que hablar con este hermano o con esta hermana, pero es complicado. Y no quiero porque se va a ofender ¿qué problema que va a traer acá la congregación y esto y lo otro? Ahí salta a la vista que de repente no hay determinada humildad en esa persona, que no se le puede decir las cosas, ¿no? Y si por el contrario hay inquietudes en los jóvenes de querer expresarlo, pero tienen miedo que vamos a hablar con el pastor que nos cae con el reglazo, que vamos a hablar con el líder si nos va. No hay humildad para arriba tampoco. Entonces, en la práctica tiene que haber una humildad. Si nosotros todos somos sumisos uno con los otros, se acaban muchos problemas que a veces suceden en la iglesia, que no son de naturaleza bíblica, sino que nosotros los importamos de afuera, de cómo estamos acostumbrados a resolver los problemas de afuera en el mundo, o como lo hemos visto, o como lo han enseñado nuestros padres, o como nosotros es más fácil, o lo queremos resolver de esa manera. Pero tenemos que aprender a otra cosa, tenemos que aprender a someternos a la autoridad, sobre todo la de Dios, y ser sumisos y humildes unos con otros. Jesús enseñó y se tomó tiempo en enseñarnos, ¿no?, cómo era esto de cómo iba a ser el que esté en autoridad. Que iba a ser el siervo de todos, ¿no? Dice que quiere ser el primero, va a ser el siervo de todos. Y ahí sí, no está mal que quiera estar en autoridad, pero olvídate que va a ser como los que gobiernan el mundo, ¿no? Vas a venir a servir, porque Él fue el primero y fue el que más sirvió. Entregó su propia vida en la cruz por nosotros. ¿Qué acto de servicio más profundo y potente que ese? Entonces, de la misma manera, Él nos da ese ejemplo. Por eso Pedro dice, bueno, ustedes sean ejemplo de los otros. Jóvenes, yo estoy seguro que sus líderes, las personas que están trabajando, los miran a ustedes con mucho aprecio porque les quieren pasar la antorcha. En un momento van a ser ustedes los que van a estar liderando, los que van a estar llevando el Evangelio, los que van a ser llamados por Dios para ser pastores, para ser líderes o para trabajar con jóvenes. Están allí y pronto tal vez estarán en otro lado, y es lo que Dios quiere y es lo que sus líderes quieren. Entonces, por esa razón es que cuando son jóvenes tienen que aprender qué es lo que viene después. Y eso se aprende no haciéndose los locos, rebelándose, o el pastor hace todo mal, o este no me gusta, o no sé cuánto, hoy no voy a la iglesia porque, no sé, quiero irme a jugar con mis amigos o lo que sea, sino poder saber que el Señor es el que, como dice acá la palabra, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Es decir, no hay problema. Eso es lo que así funciona la iglesia, así funciona la congregación. Y si hay alguno acá que tal vez no está de acuerdo con esto, que yo no estoy diciendo, que lo está diciendo nuestro hermano Pedro, ¿no? Sepa que así es la iglesia, siempre fue así, siempre tiene que ser así, siempre va a ser una iglesia que sigue la voluntad de Dios. Es así, no puede ser de otra manera, porque donde sea otra manera va encaminada al fracaso. Va encaminada al fracaso. Y lo hemos visto muchas veces y en muchas congregaciones. ¿Por qué fracasan? Porque permiten que el orgullo, que la altanería, que las discordias, que esas cosas entren.
Y el Señor no quiere eso. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Si líderes están preocupados por las personas de la iglesia, por aquellas personas que se congregan, por sus vidas, descarguen eso delante de Dios. La palabra de Dios dice que Dios tiene cuidado de todos nosotros. No estamos solos, no es que nosotros querramos que nuestros hijos crezcan y se conviertan en hombres y mujeres de Dios en el futuro. Dios también. No es una tarea solamente nuestra. Dios quiere hacerlo. Entonces, nosotros debemos de poder descargar eso en Dios y estar confiando que Él está en control. Uno de los problemas grandes que nosotros tenemos y que lo traemos desde el huerto del Edén hasta acá, me voy a poner un poco filosófico, es que nosotros, como no confiamos plenamente en Dios, aunque muchas veces declaramos que sí, no lo hacemos, tenemos que cubrirnos, estamos todo el tiempo construyendo cosas, construyendo cárceles, ¿no?, para encerrar a las personas, o construyendo muros para protegernos, pero también para separarnos de la gente. Construimos cosas que nos parecen una buena idea a nuestra mente, pero en realidad son cosas que nos ayudan a mantener nuestra mente en una caja, ¿no? En una caja. Dios quiere que sacarnos de esa caja, pero nosotros enseguida construimos, porque necesitamos tener nuestro sistema de pensamientos en nuestro control. Nada se nos puede ir de ahí. Entonces, como queremos eso, al Señor le cuesta obrar en nosotros. Le cuesta obrar en nosotros. Y esta palabra que voy a decir, bueno, estoy de acuerdo todo en lo que dice, pero a medida que se va avanzando el año y los problemas empiezan a suceder y las decisiones difíciles empiezan a aparecer, ahí nos damos cuenta de nuestra falencia en confiar verdaderamente en Dios para que resuelva determinados conflictos. Y preferimos tomar el toro por las astas, como se dice, o hacer las cosas a nuestra manera y no permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer y lo que tiene que hacer. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles o duras para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros, pero no nos gusta, ¿no? Hace poco enseñé en mi congregación, en mi iglesia, que a veces los recuerdos más lindos, a veces de nuestra niñez, provienen de la escasez y no de la abundancia. Yo recuerdo que cuando iba en casa tenía piso de hormigón, no teníamos baldosa, y todas las cortinas eran, todas las puertas de los placares eran con cortinas, ¿no? Y si bien no vivíamos en la pobreza, pero teníamos escasez. Y hoy recuerdo esas cosas y uno cómo las mira. Las mira, qué mal papá que no puso puertas. No, uno las mira sabiendo el sacrificio que se hizo por nosotros. Entonces, hoy tengo un papá en la iglesia que está con problemas, está criando a su hijo, es separado, pero está criando a su hijo, la madre no le da mucha corta al niño, y realmente él lo está criando y haciendo lo mejor posible, y él se quedó sin trabajo, y está con problemas, y él siente seguro una carga tremenda por eso. No por no darle la Navidad que quiere, o los regalos que le gustaría darle como padre, o las cosas que le gustaría hacer con su hijo, o la seguridad de saber que su hijo va a estar bien en el futuro. Y yo le digo, para vos eso será un pesar, pero vos estás forjando algo en tu hijo, que el tiempo lo va a decir, que Dios está haciendo algo allí en la vida, que Él lo va a valorar de grande, pero vos pasás por esto ahora, y Él va a ser un hombre que va a valorar el esfuerzo y el trabajo de su padre porque te está viendo vos pasar por eso. Entonces esas cosas no nos damos cuenta. Por eso es lo que digo, que a veces nuestra mente está encerrada en una caja que nos hacemos y dejamos de confiar en Dios. Y si lo que Dios quiere justamente es eso, que no tenga trabajo, tenga este problema, o que se me haya roto esto, o haya tenido este pesar, o esta calamidad, o esta enfermedad, porque nos encanta la voluntad de Dios cuando es favorable a nosotros en nuestro
modelo de pensamiento, pero no nos gusta cuando entendemos que cuando es otra cosa, pero debemos entenderlo. Tenemos que librarnos de un pensamiento mágico que le hace mucho daño a la iglesia, que piensa que como está en Cristo todos los problemas van a ser resueltos. No todos los problemas van a ser resueltos. Los ancianos lo saben, los presbíteros lo saben, ¿no? Los jóvenes lo están aprendiendo, y por eso es tan necesario que nos apoyemos unos a otros para que la iglesia se fortalezca y crezca fuerte. Dios está en control y se ocupa de nosotros y se está ocupando de nosotros. Entonces, debemos de seguir creciendo en confiar en el Señor. Dice, sed sobrios, dice la palabra de Dios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, acá viene la otra parte, la parte que corresponde a esas cosas que nosotros no, digamos, parece que no están bajo nuestro control, que son los ataques del enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, yo me quiero tener en la palabra sobrio, ¿no? Cuando uno entiende sobrio de nuestro lado, si bien sobrio es no estar tomado, ¿no? Ser sobrio también es una persona que está como todo de negro, si está sobrio, va sobrio. Tenemos varias excepciones a la palabra. Bueno, acá es la de no estar así. No es la de estar prolijo. Ser sobrio aquí es no estar tomado. Digamos, obviamente que es una metáfora de algo. No le está diciendo Pedro a la iglesia que no se emborrachen, ¿no? Le está diciendo a la iglesia que no estén como borrachos en este mundo, que no anden. El borracho tiene muchas características. No sé si alguno se ha emborrachado o si ha visto alguno, ¿no? A mí me ha pasado las dos cosas, ¿no? Yo no siempre fui cristiano. Entonces, yo sé lo que es estar borracho y yo sé lo que es haber visto a gente borracha. Y no son personas muy confiables. No son personas confiables. Por eso no los dejan manejar. Si estás tomado, no puedes manejar. Bien, el borracho no piensa con claridad y no ve las cosas con claridad y divaga mucho y se duerme. Y tiene muchas características muy interesantes que hace que dice, bueno, estén sobrios. Porque la iglesia muchas veces no está sobria. Está como tomada, ¿no? ¿Ustedes no han visto algunas escenas, algunas imágenes de iglesias que parece que están todos borrachos? ¿No? Que están todos tomados, que hacen cosas extrañas, que dicen cosas incoherentes y que eso se replica después en las redes sociales y sirve de burla del mundo hacia la iglesia. Yo lo veo continuamente. Nosotros tenemos que tener la mente clara y sin divagues con respecto a la obra de Dios y a lo que es el Evangelio. Ni distracciones. Debemos evitar el Evangelio de la ignorancia. Ustedes saben que existe un Evangelio de la ignorancia. El Evangelio de la ignorancia se encarga de hacer cruzadas santas, ¿no? Cruzadas santas sobre cosas que Dios no lo está pidiendo, ¿no? Y ustedes tienen que haber reconocido, lo deben reconocer, hace muchos años había una cruzada santa contra los pitufos, ¿se acuerdan? Por los años 80, que decía que los pitufos eran del diablo, porque tal y tal cosa, y nosotros escuchamos, ¿no? Yo ya vine un poquito después, y repetíamos porque en realidad generalmente las cruzadas, la cruzada histórica santa no fue enviada por Dios, fue enviada por los hombres, a hacer lo que ellos creían que Dios quería. Y hoy hay una cruzada santa que se está levantando, por ejemplo, contra celebrar la Navidad, ¿no? Entonces, esa es una cruzada de ignorancia, ¿no? Porque dicen cosas, sí, la Navidad en realidad es una celebración pagana, por eso el cristiano no tiene que celebrar la Navidad. Eso, yo les quiero decir, hermanos, que es un divague tremendo, porque decir eso es más o menos que decir que los himnos son del diablo, porque en realidad la música de los himnos se usaba en las tabernas y después los cristianos usaron esa misma música como era una música alegre para
ponerle letra cristiana y llevarlo a las personas. El 25 de diciembre, ¿no?, que se celebra la Navidad, que obviamente históricamente no es el día de nacimiento de Jesús, si alguno lo creía no es así, la palabra de Dios no dice ningún día que nació Jesús específicamente, pero no está puesto ahí por cualquier cosa. Ese día era el día en el calendario juliano que se celebraba el nacimiento del dios Sol, ¿no?, el Sol Invictus de los romanos. Entonces, cuando llegaron los cristianos, dijo, no, un momento, el verdadero Sol, ¿no?, basándose en Malaquías 4:2, que se lo voy a leer, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso dice Malaquías. Entonces dice, no, nada del rey Invictus. Acá, si vamos a celebrar el verdadero Sol de justicia es Cristo. Entonces, vamos a decir que hoy nació y vamos a sacarle esta celebración a los paganos. Ahora, yo creo que la intención es pura. Entonces, ¿cómo se ha devenido y degradado en este tiempo con el tema del consumismo, de Papá Noel, por otra cosa? Eso es otra cosa. Pero decir que no hay que celebrar Navidad porque es un rito pagano, fue una conquista sobre los paganos, no fue un rito pagano, no fue una cosa pagana. Entonces, no podemos sumarnos al evangelio en ignorancia. Yo estoy, le iba a decir lamentablemente, no voy a decir lamentablemente, estoy en un grupo de pastores, bueno, que es denominacional, no me se me tragó la... ahí sale cada cosa que yo estoy a punto de borrarme, pero digo, no, vamos a aguantar, y salen los divagues más grandes provenientes del evangelio y la ignorancia. ¿Quién nos mandó a hacer cruzadas sobre cosas que nadie le importa, que en el mundo no se está cuestionando, no está preguntando, no está haciendo nada, y sin embargo la gente se sigue perdiendo por nosotros estar perdiendo el tiempo con ese tipo de cosas? Eso para mí es como estar ebrios en la iglesia. Perder el tiempo distraídos y en cosas que no debemos de centrar nuestra atención. Entonces, nos dice, sed sobrios y velad. Velad es estar despierto, como un vigilante. No, la palabra que se usa en el griego es, ¿cómo es? Ya me olvidé. no la anoté y de memoria no me acuerdo. Jerónimo me sale, no es Jerónimo, es algo así. Después se las busco. Pero quiere decir estar vigilante, como un vigía, como un soldado. Es un nombre que hoy se usa, ¿no? Por eso quería leérselas, pero no la anoté. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo les voy a decir una cosa. La iglesia está siendo atacada y rodeada todo el tiempo. Satanás tiene mucha paciencia y sabe cuál es tu talón de Aquiles. Y él espera. Entonces, como un ajedrecista hábil, mueve una pieza para aquí y mueve una pieza para allá y hace una cosa acá y pone a las personas en posición para destruir una congregación. No le importa si él tiene que llevar 1 año, si le tiene que llevar 2, si le tiene que llevar 10 años, él lo va a hacer si se lo permitimos. Yo lo vi en mi iglesia, yo lo vi en mi congregación. Él aprovecha una situación, un talón de Aquiles de una persona y la tiene colocada ahí. Y después tiene a otra persona que de repente, bueno, está muy entusiasmado, pero como está muy entusiasmado, ustedes saben que cuando Satanás no puede hacerte caer hacia el mundo, lo que te hace es que seas más religioso, que seas más y te hace religioso, ¿no? Entonces empezás a juzgar a la gente, no, este no se comporta como cristiano, este no sé qué, y lo pone ahí, como una pieza de peón. Y después mueve otra cosa y lo pone allá, y una situación, y un día el pastor no está del todo bien, y lo usa, este es el momento, el pastor hoy no se levantó bien, vamos a usar para reventar, para que esta bomba reviente. Y así liquida una congregación, ¿no? Otros casos, no es nuestro caso, otros casos, no tiene nada que ver con el nuestro, pero otros casos sucede con una infidelidad. Otras veces sucede con un tema de dinero. Otras veces sucede, pero él coloca las piezas y va moviendo. Por eso la palabra me encanta, porque lo dice muy clarito. Él anda como un león ahí, rugiente.
Está buscando quién devorará a quién. Y si puede arrasar con todo el redil, lo va a hacer. Entonces, por eso tenemos que estar sabiendo que Satanás viene por la iglesia, ¿no? Que tenemos que protegernos y cuidarnos y estar en Cristo para que eso no suceda. No es para que vivamos con temor, es para que estemos, primero, no estemos como borrachos persiguiendo divagues y pensando divagues, y después estar atentos de las cosas que pasa en la iglesia, porque a veces es demasiado tarde. A veces, no, el hermano lo veo, está mal, un día está mal y no vino y no sé qué. No, pero ya se le va a pasar, él es así. Y de repente pasa algo. Entonces, tenemos que estar distraídos, sobre todo los ancianos. No estemos distraídos con lo que pasa a nuestro alrededor, con las personas. No quiere decir que vayamos como unos locos a querer solucionar el problema, pero sí, como dice en los versículos anteriores, echando la ansiedad y las cargas sobre Dios. Que Él esté en control para que estas cosas no sucedan. Porque después que suceden es más complicado. Pero ¿saben lo que? La palabra de Dios nos dice, porque probablemente aquí haya pasado algo este año que les haya movido un poco el piso, los haya tambaleado, no sé. Lo sospecho porque la palabra de Dios que el Señor me mandó a compartir. No sé nada. Dice así: resistid firmes al diablo, ¿no? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ustedes saben que cuando pasó esto en mi congregación, uno de los hermanos que se fue era un amigo mío. Hacía más de 8 años que congregaba con nosotros. Me mató. Como pastor dije, bueno, no sé, cada uno es libre. El Señor nos hizo libres. Yo no te voy a hacer esclavo, no te voy a obligar a quedarte como pastor. Pero como ser humano, como persona, me mató. Ahora yo comparto con otro pastor esto y me dice, mira, te cuento, yo tenía, este hermano estuvo 15 años en la iglesia, digo, le abrimos la puerta a nuestra casa, iban a cualquier hora, les damos de comer, le enseñamos la palabra, cosas. De repente un día empezaron a divagar con teorías raras, con cosas, poniendo en duda las cosas de Dios, y se fue. Años, horas y horas invertí en estas personas y se fueron. Y esa es nuestra tarea, me dice. Y es lo que dice esta palabra. Las cosas que nos pasan, si se te va un hermano, si invertiste tiempo y se te fue o salió mal, estas mismas cosas le pasan a todos los hermanos, en todas las congregaciones alrededor del mundo. No es la única, ni va a ser, ni será la última vez que pase. Pero qué bueno que en la palabra está para decirnos que eso pasa y que igual tenemos que seguir trabajando de esa manera, dando lo mejor de nosotros, porque igual dimos lo mejor de nosotros y tenemos que seguirlo dando. Entonces, dice, firmes en la fe, porque Satanás usa estas cosas para tirar al liderazgo por el piso, para desanimar. ¿Y cómo desanima el liderazgo? No que te vayas a ir al mundo y no te vayas a desconvertir, yo no creo más en Dios. ¿Sabes cómo tira el liderazgo? No tiene ánimo para probar con otra persona más, para ayudar a otra persona, porque te desgasta, te cansa, te hiere. Entonces ahí, la manera es estar firme en la fe. La manera es mantenerse firme en la fe. Pero dice, más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando dice perfeccione, la palabra que usa en el griego es catarizo. Catarizo es una palabra que quiere decir reparar y completar. Y a mí me cambió la visión como yo vi este versículo. Porque perfeccione, bueno, decir, como decir, bueno, el Señor me va perfeccionando día a día. No,
cada día me va haciendo mejor. Bueno, pero yo no veo que a veces sea tan así, ¿no? A veces no vemos que la perfección sea tan pareja, así como el Señor nos agarra y cada día, tenemos caída, nos reventamos, levantamos, vamos. Pero cuando nosotros podemos sondear un poquito más en la palabra y entender en el contexto, nos dice que después que te pasó eso, que te lastimaron, que te hirieron, que te hicieron pedazos, que te hicieron sufrir, todo eso, dice, el mismo Dios te va a reparar, te va a perfeccionar porque te va a hacer de nuevo como eras. Esos pedazos que te quedaron medios rotos, partidos o lastimados, dice que Él los va a unir, te va a completar de nuevo. Después que haya pasado, después que hayas padecido un poco de tiempo, porque es imposible que eso no pase, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, afirme, esterizo, es confirme. Es confirme, es afirme también, pero es confirme. Es decir, que lo que te confirme que lo que vos estás haciendo es lo correcto. Que te confirme en lo que estás haciendo. En que no te equivocaste en dedicarte a esto, en dedicarte al Evangelio y dedicarte a salvar personas. No, ya pasó. Si tomo agua me distraigo. Gracias. Ahora tomo. Bien. Entonces, esta palabra, que espero que haya sido bien recibida en esta congregación y que cada uno haya aprendido y haya tomado y esté dispuesto a hacer la parte que le corresponde, sobre todo el hacer sumisos unos a otros, porque es la manera que Dios desciende y se manifiesta y hace cosas, pero a veces necesitamos ser reparados y restablecidos y sanados, porque esas cosas nos empiezan a herir, empiezan a molestar, entonces nos empezamos a cerrar, empezamos a levantar esos muros, a poner rejas, ¿no? El mundo hace eso, ¿no? Levanta muros altos, pone rejas para que no les pase, para estar seguros en sus barrios privados, en nuestras casas, en nuestras cosas. Pero nosotros como iglesia, como personas, no podemos hacer eso en nuestras vidas, porque vamos a impedir que Dios nos use como Él quiere usarnos. Termina diciendo el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Porque Él va a hacer todas estas cosas. Y Él tiene preparado, como este mismo pasaje lo dice, la corona de gloria para aquellos que estamos trabajando en el Evangelio, para los que hemos dado nuestra vida. Y para aquellos que todavía están allí, que son los jóvenes, son las personas que se están congregando hace poco, que no han dado el paso, las recompensas son grandes comparado con el sufrimiento y las cosas que hemos de llevar. Y les digo una cosa, cuanto más personas haya sirviendo al Señor de esta manera, la carga se reparte más y el trabajo de que lo están haciendo no es tan pesado, sino que se puede repartir. Pero siempre cuídense entre ustedes, mírense con amor y con cuidado, y no que aquel me quiere sacar un puesto, o que este quiere hacer o este quiere hacer aquello para que lo vean, o que este no sé qué. No miren ese tipo de cosas. Busquen la palabra de Dios y miren que el Señor los levante. Y este nuevo año el Señor puede hacer una cosa muy grande en esta iglesia, porque Él está esperando que haya congregaciones que se decidan a hacerle caso a su palabra y no salir por cuenta propia a hacer la obra de Él. Entonces, cuando nos decidamos, ¿no?, como congregaciones, no tanto aquí como en la nuestra, como en otras, a dejar de creer que ya sabemos cómo hacerlo, a medida que nos salen las canas y que se nos cae el pelo, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas y Dios quiera que nos podamos seguir dando cuenta de cosas como esta, para que el Señor nos pueda guiar hacia una mejor manera de predicar el Evangelio. Es urgente, porque ustedes saben que la iglesia en el mundo, la iglesia evangélica en el mundo, está muriendo. Las denominaciones, las congregaciones están muriendo, están achicándose, obviamente a veces uno ve en la tele,
congregaciones que los mire, son una cantidad de personas y un espectáculo bárbaro, son 10.000 personas en un lugar y eso. Pero cuando hablamos con los líderes de las denominaciones, las denominaciones tradicionales, como es la de ustedes, como es la nuestra, esas van cerrando y vendiendo edificios y no pasando la antorcha. Y es complicado. Y no es porque no nos actualizamos y no hacemos hip hop en la iglesia, no pasamos. No es por eso. Es porque abandonamos las cosas que tenemos que hacer. La palabra de Dios, la oración y la guía del Señor en cómo nos tenemos que conducir. Demostrarle al mundo una cosa muy distinta a lo que ellos conocen. Un gobierno totalmente diferente a lo que el mundo conoce. Y una relación de nosotros, entre nosotros y con el poder muy diferente a la que el mundo conoce. Entonces, que el Señor los guíe en este nuevo año a grandes victorias y a grandes logros en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven lo que les digo? El mundo está necesitando, afuera están, pero si nosotros salimos con el evangelio de la ignorancia, ahí se siguen perdiendo. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes y astutos y buscar realmente la voluntad de Dios todo el tiempo. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por este momento. Dios, Señor, que tu palabra sea el alimento que necesitamos, Señor. No importa, Señor, si a veces es dura o si a veces nos conmueve cosas que están allí escondidas o que no queremos sacar a la luz porque nos duelen, Señor. Pero que todo salga, Señor, que todo salga a ti, Señor, y tú te encargues de todas estas cosas, como dice tu palabra. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú estás ocupándote, Señor. Que nosotros nos ocupemos de ti, Señor, que vayamos a buscarte, que vayamos a entregar nuestras vidas, a permitir que tú hagas esa obra y completes esa obra en nosotros, Señor. Necesitamos de ti en este tiempo, Señor. La iglesia, aquí la congregación, Señor, te necesita, Señor. Necesita que levantes, Señor, nuevos líderes, Señor, para que ayuden a la tarea, Señor. Necesita que fortalezcas y repares, Señor, a los corazones dañados de este año de trabajo y de las cosas que no han salido bien. Que sepan y entiendan que estas cosas suceden por todos lados y que sin embargo aún así seguimos y estamos firmes y permanecemos porque creemos que lo que tú nos has llamado es mucho más importante que todos estos problemas que pueden surgir de servirte y trabajar para ti, Señor. Señor, yo te pido que si tú estás llamando hoy a alguien al ministerio, Señor, si tú estás llamando a alguien a servirte, que tú confirmes ese llamado en el corazón, Señor, de la persona. Si tú estás moviendo a una persona a involucrarse en tu obra, sirviendo en este tiempo, Señor, confirma ahora, Señor, esto, Señor, y que pueda animarse a hablar con su pastor para que lo guíe a una vida de servicio, Señor. Si alguien está desanimado y pensando en bajar los brazos, Señor, yo te pido, Señor, que tú levantes esos brazos, afirmes esas rodillas y pueda entender que aún queda mucho camino por recorrer y muchas bendiciones y muchas victorias por conseguir en el nombre de Jesús. Obra, Dios, en esta congregación y bendícela, Señor. Bendícela, Señor, no solamente como multiplicación numérica, sino con multiplicación de personas que buscan fervientemente tu presencia, Señor, tu rostro, Dios.
que buscan fervientemente de ti, Señor, y que se mantienen firmes y están ansiosas por conocer más tu palabra, por orar más y por buscar más de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por este año que termina, Señor, y gracias por lo que tú harás el año que entra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.